Creo que ahí estoy grabando, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con ecuaciones de Fresnel y el planteamiento que llevamos, les recuerdo, ha sido a partir de, bueno, la configuración es una incidencia oblicua y veremos, ¿verdad?, dos configuraciones particulares cuando el campo es perpendicular o paralelo al plano de incidencia, al plano donde cual está incidiendo, ¿sí? Otra de las cosas es que todo este planteamiento está basado desde el punto de vista en el que estamos considerando las impedancias, ¿sí? Habrá otro planteamiento, ¿verdad? Una vez que terminemos las dos configuraciones que les acabo de decir, habrá otro planteamiento igual, ¿sí? Por no decir parecido, pero considerando el índice de refracción, ¿sí? Considerando el índice de refracción. Muy bien. Pues entonces voy a empezar a transmitir para ver dónde nos quedamos. Ustedes me dicen cuando esté proyectando, por favor. Ya se ve. Ya. ¿Ya? Ok. Sí, ya. Creo que nos quedamos en ese bosquejo. ¿Logramos ver todos el bosquejo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Les recuerdo, estamos considerando que es incidencia oblicua, o sea, hay un ángulo incidente respecto al, ¿cómo se llama? La interfaz. Y estamos considerando pues que son conductores perfectos, que son dos medios diferentes, que los medios están caracterizados por sus propiedades inherentes, que son la permeabilidad, la permitividad y la conductividad, y que podemos nombrar a este medio en gris. Un ejemplo, vean, no elegimos el color por alguna condición en especial, fue al azar. Este medio como medio 1, este medio como medio 2, con sus propiedades también inherentes como permitividad, permeabilidad y conductividad, subíndice 2. ¿Sí? Entonces tenemos un incidente que llega a la interfaz, se refleja y se refracta o se transmite. Sí, hay un ligero cambio aquí nomás, ¿verdad? Muy bien. Incide con un ángulo θi, se refleja con un ángulo θr y se transmite o refracta con un ángulo θt. ¿De acuerdo? Entonces, para ver cómo estaban expresados nuestros campos eléctricos EI, ER y ET respectivamente, ¿sí? Consideramos primero que el campo inicial, el incidente, descansaba sobre el plano XZ, ¿sí? Eso significa que nuestra configuración es una configuración donde el campo es paralelo al plano de incidencia. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Ok. De esta forma, ojo, de esta forma, al considerar la orientación y las proyecciones de las componentes, tanto del vector de propagación, el vector de propagación tanto de la onda incidente, la reflejada y la refractada, ¿sí? Las orientaciones correspondientes de los campos eléctricos incidente, reflejado y refractado, ¿sí? Pudimos, en la clase pasada, desglosar puntualmente a qué eran iguales: el campo incidente, el campo reflejado y el campo transmitido, y a través de una relación ya conocida, ¿sí?, de cómo se relacionan las impedancias de una onda, perdón, las componentes de los campos de una onda, que es a través de de la impedancia y de sus amplitudes, ¿sí? Pudimos asociar inmediatamente los correspondientes o las expresiones correspondientes para los campos magnéticos, ¿sí?, o los campos H, ¿sí? Hasta ahí, en ese ejercicio, ¿alguno tiene alguna duda? No, ninguna, pues me parece que con lo anterior que vimos ya entendemos bien cómo Es claro, construirlos, ¿no? los bosquejos ayudan, ¿verdad, Axel? Sí, claro.
Sí, ya la entendí, incluso ya cuando estaba haciendo la figura por mi cuenta entendí mejor los triangulitos que había puesto. Perfecto. Les decía que en cada uno de sus documentos individuales hay que hacer los bosquejos, hay que poner las componentes, pueden hacerlos aquí o pueden hacerlos afuera, a un ladito, ¿verdad? De, por ejemplo, el campo incidente, el campo reflejado, el campo refractado, ¿sí? Y eso le va a dar un realce y aparte un aspecto como muy pedagógico a sus documentos, y cuando ustedes quieran utilizar los mismos como documento de consulta, elementos de consulta, pues ahí va a estar muy explicado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, claro. Muy bien, entonces, pues empezamos, si les parece, lo que sigue. Déjenme ver dónde voy. A ver. Es configuración en paralelo, ¿verdad? Configuración en paralelo. Muy bien. Entonces, la idea es encontrar esos coeficientes a lo que eventualmente estaremos nombrando como coeficientes de Fresnel. Pero vamos por partes, ¿sí? Seguimos en una configuración en paralelo y desglosamos cómo eran los campos para cada uno de los haces incidente, reflejado y transmitido. Muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar, ¿verdad? Vamos a volver a considerar lo que ya sabemos, ¿sí? Que, por ejemplo, teta R, ¿sí? Es igual a teta I, ¿sí? Teta R es igual a teta I, es el mismo medio por el cual la onda incide y se refleja, ¿de acuerdo? Y que las componentes tangenciales, ¿verdad? Tanto de E como de H, ¿verdad? Son continuas en la frontera. En Z igual a 0. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos considerar? Bueno, con eso podemos ya empezar a trabajar. Si son continuas en la frontera, vean, E y 0, ¿sí? E y 0, ¿ven cómo va a ser? Más ER0 coseno de teta I debería de ser igual a ET0 coseno de teta T. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Llegábamos a una expresión también en donde decíamos que había una condición de amarre de fase, cuando en la frontera estas componentes tangenciales eran las mismas, etcétera, podíamos considerar que KI.R, ¿sí? KI.R, o sea, ¿dónde estaba eso? KI.R era igual a KR.R y KT.R. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? También KI.R, ¿verdad? Puedo decir que va a ser igual a KR.R y que esto debe ser igual a KT.T. ¿Sí? Ahora, también EI, ¿verdad? Eso obliga a que EIS más ERS sea igual a ETS. Obviamente estamos considerando una configuración en paralelo, ¿sí? Al plano de incidencia. El el campo está polarizado de forma en paralelo respecto al plano de incidencia. De esta forma, yo puedo considerar que es
E y 0, E a la J, K, pues aquí lo voy a generalizar, K.R menos omega T, más ER0, E a la J, K.R menos omega T, y esto es igual a ET0, E a la J, ¿sí? Perdón. K.R menos omega T. Todo estoy siguiendo esto que decíamos la vez pasada, ¿no? Muy bien. Eso me obliga a considerar esto que estaba acá. E y S es E y 0, coseno de teta I a X menos seno de teta I a Z, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a traer esto para acá. Bien. Y quizá lo voy a poner desde esto, a ver, lo voy a poner aquí. Y ahorita se copió de más. Aquí estamos. ¿Sí? Y luego es más. Ah, bueno, esto que está aquí, ya lo puedo quitar, ¿no? Ahí está. Voy por el otro. R. Sería esto. Ahí está. Y esto eventualmente esto se va. Debería de ser igual a este que está acá, ¿no? Uy. Te pongo el ET0, ¿no? ET0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar de ahí? Pues que yo puedo hacer el E y 0, ¿sí? Más el ER0, coseno de teta I, igual al ET0, coseno de teta T. Ver, lo voy a llevar para acá. Y lo pego. También podemos dejar esa expresión y ahora considerar para los campos H y S más HRS, los paralelos, van a ser igual a HTS, esto que está aquí. Pero yo sé la relación que hay con el campo eléctrico es a través de la impedancia. De esta forma, ¿sí? Sería E y 0, la impedancia en 1. E a la J sería KI.R menos omega T. ¿Sí? Y esta de acá, si la ven, sería menos, ¿sí? Sería menos ER0, la impedancia en 1 todavía, E a la J, K.R, R, ¿verdad?
menos omega t. Este siempre me parece una z, pero es t, ¿no? Menos omega t. Y esto es igual a, pues, ET0, impedancia ahora del medio 2, E a la J, KT.R, menos omega t. ¿Sí? Yo sé que KI es igual a KR, y es igual a KR y es igual a KT. ¿Sí? Y esto es igual a K. De esta forma, todo lo que yo tengo, y que las omegas pues son las mismas, entonces lo que yo tengo ahí básicamente es un EI0, impedancia 1, menos ER0, la impedancia en 1, es igual a ET0, la impedancia en 2. De esta forma, estos son comunes y sería EI0 menos ER0 igual a ET0, la impedancia en 2. Entonces tengo dos ecuaciones que puedo usar. Vean, una es esta. Vamos a verla. Vamos a usarla por acá. Y la otra, pues va a ser este de aquí. Este es 1 y este es 2. ¿Sí? Ahí están mis dos ecuaciones, por lo pronto. Ahora hay que empezar a jugar con estas ecuaciones. Por ejemplo, si yo, ¿verdad? Despejo a este, vean, ET0 va a ser igual a la impedancia en 2 sobre la impedancia en 1, E a la I0 menos R0. Y entonces este término yo ya lo puedo poner acá. ¿Cierto, jóvenes? ¿Sí, verdad? Sí. Y dejar todo en términos de EI0 y ER0. ¿Sí? ¿Les parece si lo empezamos a hacer? Vamos a hacerlo. EI0 más ER0 coseno de teta i, pues va a ser igual a la impedancia en 2, la impedancia en 1, EI0 menos ER0. ¿Sí? Y le va a faltar el coseno de teta t. Ahí está. Entonces vamos a pasarlo para acá. Y lo que tenemos es la impedancia en 1, EI0, coseno de teta i, más la impedancia en 1, ER0, coseno de teta i, igual a la impedancia en 2, EI0, coseno de teta t, menos la impedancia en 2, ER0, coseno de teta t. Ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces los puedo agrupar, EI0 con EI0 y ER0 con R0. De esta forma, EI0, por ejemplo, multiplicaría a la impedancia en 1, coseno de teta i, que ya quedó. Y ahora este tendría que irse para acá, sería menos la impedancia en 2, coseno de teta t. Tendría que ser igual a menos ER en 0, ¿sí? La impedancia en 1 sería este que está aquí, coseno de teta i, ¿sí? Y sería más la impedancia en 2, coseno de teta t. ¿De acuerdo?
De esta forma puedo hacer ER0, ¿sí? Menos ER0 entre E y 0. Pues esto va a ser la impedancia en 1, coseno de teta i, menos la impedancia en 2, coseno de teta t, sobre la impedancia en 1, coseno de teta i, más la impedancia en 2, coseno de teta t. ¿Sí? Vamos a multiplicar todo por menos 1 para quitarnos ese menos, y tengo R0 y 0 igual a la impedancia en 2, ¿verdad? Coseno de teta t, y ahora este se hace menos, la impedancia en 1, coseno de teta i, sobre, pues lo mismo. Entonces vamos a copiar. Copiar, pegar. ¿Sí? Y básicamente sabemos que R0 e I0, ¿quién es ese? ¿Joel? El coeficiente de reflexión. Exacto. Es la porción de campo que se refleja respecto a la porción de campo que incide. Que incide. Entonces es el coeficiente de reflexión. Pero ¿qué caso estamos analizando, Joel? Cuando la polarización es paralela. Cuando el campo tiene una orientación paralela respecto al plano de incidencia, cuando el campo descansa en el plano XZ, ¿verdad? O sea, muy bien, paralela. Por lo tanto, vean, ER0 tiene que ser igual al coeficiente de reflexión. Para este caso es el que dio con la orientación en paralelo respecto al campo, del campo respecto al plano, veces EI0. ¿Sí? Y aquí está esto de aquí. ¿Sí? Que ves básicamente, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Dudas hasta ahí? No, vamos bien. ¿Sí? ¿Los demás jóvenes? Todo bien. Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ver. Déjenme ver. ¿Dónde estoy? Ese es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Nos falta el coeficiente de transmisión, ¿cierto? Sí. Okay. A ver, coeficiente de reflexión. Vamos por el coeficiente de transmisión. Ok. A esta ecuación es una de las ecuaciones de Fresnel, ¿sí? Vamos a irlas etiquetando. En este caso, por ejemplo, sería ecuación de Fresnel para E incidiendo o descansando respecto al plano de incidencia, que para nosotros sería el XZ. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí viene el coeficiente de reflexión bajo esas características. ¿De acuerdo? Supongan, vean la ecuación. Si teta R es igual a teta I, perdón, si teta I, ya sabemos que teta R es igual a teta I, pero perdón, si teta T
o si teta i es igual a teta t. ¿Cómo nos da esa ecuación? ¿A qué nos da? Coseno de... Ah, y esto es 0, perdón. ¿A qué nos da esa ecuación? Coseno de 0. Es Z2 menos Z1 entre eta1 más Z2. Sí. ¿Y esto qué es igual? Al caso cuando la incidencia es... Cuando la incidencia es ¿qué? Normal. Normal. Entonces, cuando esto pasa, es el caso cuando la incidencia es perpendicular, ¿no? A la interfaz. Y ahí está. Sí dio, ¿verdad? Muy bien. Me voy a traer otra vez las dos ecuaciones. Eran estas dos, ¿verdad? Voy a traerme estas ecuaciones. Sí, esto es lo que sabemos, ¿no? Fíjense, en la de 1 voy a hacer EI0, coseno de teta i más R0, coseno de teta i, igual a ET0, coseno de teta t. ¿Sí? Y este, por ejemplo, R0, coseno de teta i va a ser igual a ET0, coseno de teta t menos EI0, coseno de teta i. Alguien por ahí tiene un micrófono abierto. Oh, yo, sorry. Sí, no hay problema. Entonces, es R0 igual a lo mismo, copiar, pego, sobre coseno de teta i. ¿Sí? Este es este. Por lo tanto, sería ET0, que está multiplicando a esta razón, menos EI0. ¿Sí? Ahí está. Ahora, también de la ecuación 2, yo puedo, por aquí, yo puedo, ¿qué puedo hacer? A ver, eta 2, eta 1, EI0, ¿sí? Eta 2, eta 1, sería... No, al revés. Espérenme. Sería eta 1, eta 2, eta 0. Esto tendría que ser igual a EI0 menos ER0. ¿Sí? Y entonces menos ER0 tendría que ser igual a menos EI0 más ET0. Lo multiplicamos por menos 1. Sería ER0 igual a impedancia 1, razón de impedancias,
ET0. Ah, no. Este es el negativo, ¿va? EI0 menos esto. ¿Sí estoy bien, jóvenes? Sí. ¿Sí? claro. Pero ER0, vean, es esto que está acá. O sea, yo tengo lo igualo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es ET0, seno de teta t sobre seno de teta i menos EI0 tendrá que ser igual a EI0 menos esta razón de impedancias, ¿no? Que multiplican a ET0. ¿Sí? Y no puedo pasar esto para acá y todo esto para acá. Entonces tendría que es ET0 que multiplica coseno de teta t, seno de teta i, más igual a 2 veces EI0. ¿Muy bien hasta ahí? Sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, común denominador sería la impedancia de 2, coseno de teta i. Y arriba, ¿cómo me queda? Eta 2 coseno de teta sub t Más más eta 1 coseno de teta i. todo esto por ET0 igual a 2 veces EI0. Por lo tanto, ahora si quiero encontrar el coeficiente de transmisión, es la razón entre la amplitud transmitida respecto a la amplitud incidente. Entonces es ET0 sobre EI0, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Igual a sería 2z2, ¿no? Coseno de 2 teta. veces eta 2. Sí, muy bien. Entre más coseno de teta i. ¿Sí? Y esta es otra ecuación de Fresnel, ¿va? Para, ahora, esta parte que está aquí, tienes mi, ¿cómo se llama? El coeficiente de transmisión. Mi coeficiente de transmisión, perfecto, Paralelo. paralelo, ¿sí? Por lo tanto, ET0 sobre EI0 es mi coeficiente de transmisión en paralelo. Por lo tanto, yo puedo decir que la amplitud del campo transmitido refractado debería de ser forzosamente igual al coeficiente de transmisión veces EI0. ¿Sí? Vean, cuando teta t es igual a teta i y esto es 0, ¿cómo me queda? Me queda 2 veces la impedancia en el medio 2 sobre la impedancia en el medio 2 más la impedancia en el medio 1, ¿ah?
Sí. Y este caso se parece a este precisamente, ¿verdad? Sí, de incidencia normal. Cuando tenemos un campo incidiendo perpendicularmente a la interfaz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que van a hacer, ¿verdad? Es graficar. Van a hacer dos cosas. Van a graficar esto que está aquí. Van a graficar esto que está acá. O sea, esa tarea básicamente es los coeficientes de Fresnel para el caso cuando E es paralelo respecto al plano XY. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que considerar? ¿Qué información falta? Por ejemplo, los ángulos, ¿verdad? ¿De dónde a dónde creen que lo vamos a hacer? ¿En qué rango de ángulos? De 0 a 90. De 0 a 90, ¿no? Sí, vamos a ver el bosquejo. Efectivamente, de 0 a 90. ¿Sí? ¿Y qué medios utilizamos? ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner para teta, ¿sí? Mayor que 0, ¿verdad? Menor que, igual, 90 grados. ¿Sí? Y el paso, pues quizá cada 5 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Y los medios. ¿Por qué tengo que decir la información de los medios? ¿En dónde está reflejada la información de los medios, Cantero? En las impedancias. En las impedancias. Muy bien. Entonces, quiero para BK7, si no encuentran, soda, lime, glass, y para el agua. ¿Sí? Y obviamente, referencias para esos valores. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Lo que vamos a graficar es el ángulo transmitido, ¿verdad? O sea, el ángulo transmitido contra el ángulo incidente. No. Hay que hacer una suposición. Hay que tratar de relacionar teta y teta t. Espero poder verlo ahorita. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Espero poder. Sí, yo creo que sí, sí alcanzamos a verlo. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? Espérenme, de repente como que me pierdo. Un momento. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Es teta incidente.
¿Sí? Nada más hay que encontrar una relación entre teta t y teta incidente, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Y la idea es encontrar cómo evolucionan, Joel, Ajá. cómo evolucionan los coeficientes de Fresnel. Para este caso en específico, en donde el campo es paralelo al plano XZ, ¿sí? Respecto a teta i. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner teta i. Ok. Y ahorita vamos a ver una relación. ¿Verdad? Sí me faltaba. Muchas gracias. Para esos dos materiales, BK7 y agua, los pueden poner juntos. O sea, el gráfico que me presenten puede ser un gráfico para coeficiente de reflexión para los dos, otro gráfico para el coeficiente de transmisión para los dos materiales, o un gráfico solo en donde se vean cómo evolucionan los coeficientes de reflexión de los dos materiales y cómo evolucionan los coeficientes de transmisión para los dos materiales en un gráfico solo. ¿Sí? De 0 a 90 grados con pasos de 5 grados. Muy bien. ¿Qué otra cosa? También la tarea. ¿Sí? Esta es la tarea 2. Tarea número 1. Tarea número 2. ¿Sí? Fíjense, establecimos, ¿verdad? Todo el planteamiento en el que la orientación del campo que descansaba sobre el plano XY incidía sobre una interfaz formada por dos materiales de este tipo. Llegamos a las ecuaciones, vimos la relación de cada uno de esos campos, incidente, reflejado, transmitido, con sus componentes H, ¿verdad? Perdón, con sus correspondientes campos H. ¿Sí? Luego hicimos una serie de consideraciones, llegamos a dos ecuaciones y estuvimos trabajando con esas dos ecuaciones, ¿verdad? De tal forma que de ahí empezaron a salir el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, respectivamente, para cuando el campo incidente incidía o descansaba sobre el plano XY. Y a eso lo nombramos incidencia en paralelo, o polarización en paralelo. La tarea, ¿qué creen que sea la siguiente tarea? Alan, Iván, perdón. Pues para el otro, ¿no? Para el otro coeficiente. ¿Perdón? Para el otro coeficiente, ¿no? El de transmisión. El de transmisión ya lo tenemos. El de reflexión es este. Y el de transmisión ya lo tenemos. Pero los dos es para el caso paralelo. ¿Cuál crees que sea la siguiente cosa por hacer? Ah, pues si son. ¿Cómo se llama la otra? Perpendiculares entre sí. Perpendicular, ¿sí? Desarrollo, planteamiento, bosquejos, todo, ¿verdad? Para ¿sí? Encontrar los coeficientes de Fresnel. Para el caso en el que el campo, veamos a ver el bosquejo, para el caso en el que el campo, ¿sí? Pues es perpendicular. ¿Sí? Ya sea para adentro o ya sea hacia nosotros. Respecto al plano XZ. ¿De acuerdo, Iván? Sí. Los demás, Joel, Axel, Cantero, Salinas. Sí. Ya al momento, o sea, tienen todas las herramientas, sigan ese orden que hemos estado siguiendo.
tienen todas las herramientas para hacer todo un planteamiento, los bosquejos, el desarrollo, las ecuaciones, y al final van a tener que llegar a dos expresiones para el coeficiente, que les van a dar los coeficientes de Frenet para coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión para el caso en el que el haz es perpendicular al plano de incidencia, más gráfica, más las gráficas, ¿de acuerdo? O sea, ya en este tienen que graficar, en este también tienen que graficar, y lo hacen para los mismos materiales, teta i variando igual de 0 a 90 con pasos de 5 grados, lo mismo, pero deberían de llegar a dos expresiones diferentes, ¿sí? ¿Quieren que les ponga las expresiones? Sí, Sí, para ver si llegamos. Ok, les voy a poner aquí las expresiones a las que deben de llegar. Entonces sería primero este coeficiente de reflexión, ¿sí? Básicamente es impedancia en el medio 2, coseno de teta i menos seno de teta t. Más teta t. Y dos veces no teta i. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahí está. Ahí están las dos expresiones. O sea, por ejemplo, ustedes van a tener, no se los voy a detallar mucho, pero este es un medio 1, este es un medio 2, este es como el eje. Ustedes tienen ahora una onda que incide, pero por ejemplo, su haz puede ser este, ¿no? El incidente, el H puede ir ahora para abajo, y obviamente tienen un vector de propagación KI. ¿Sí? El de arriba, pues es teta I, teta R. Aquí es igual. Acá es HR y acá es KR, ¿verdad? Y ya, bueno, ustedes harán este y luego harán las proyecciones de los bosquejos que yo les pido. ¿Sí? Por favor. ¿De acuerdo? sí. ¿Sí? Muy bien. A través de estas ecuaciones podemos decir que bueno, antes de eso íbamos a hacer la relación entre teta t y teta i, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, nos había dicho. Ok. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar esto. ¿Sí? Me voy a llevar esto que está aquí. Ahí está. Bueno, esto era igual a las velocidades, ¿verdad? En este caso sería la velocidad en 2 y la velocidad en 1. ¿Sí? De la onda en el medio 1 y la onda en el medio 2. ¿Sí? Pero yo también sé que por la ley de Snell,
el N1 seno de teta I es igual a N2 seno de teta T. ¿Sí? Y el N está relacionado con la velocidad C entre 1, ¿verdad? Seno de teta I igual a C seno de teta T. ¿Sí? De esta forma, yo puedo decir que es seno de teta T igual a seno de teta I. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y también sé que por una identidad trigonométrica, el coseno cuadrado, ¿sí? El coseno cuadrado de A, por ejemplo, más el seno cuadrado de A, debe ser igual a ¿qué? ¿Cómo es esa identidad? Axel, coseno cuadrado más seno cuadrado Es igual a 1, ¿no? igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Igual a 1. Entonces, vean cómo seno de teta t tendría que ser igual a U2, U1, las velocidades, la razón entre las velocidades, veces seno de teta 1. Y si este lo pongo al cuadrado, pues esto lo elevo al cuadrado y al cuadrado. Entonces, yo sé de esta forma que estos deben cumplir esta igualdad. Por lo tanto, seno cuadrado de A debe ser 1 menos el coseno cuadrado de A, ¿cierto? Así es. Sí, entonces puedo igualarlos, ¿verdad? O sea, 1 menos el coseno cuadrado de teta, t, ¿sí? O sea, 1 menos el coseno cuadrado de teta t debería ser igual a esta razón de velocidades al cuadrado veces el seno cuadrado de teta i. ¿Sí? De esta forma, teta t debería ser igual a más 1, ¿verdad? No, menos 1. Bueno, lo puedo multiplicar todo por menos 1, de tal forma que me quede coseno cuadrado teta t sea igual a 1 menos cuadrado veces seno cuadrado de teta i, ¿verdad? Por lo tanto, el coseno de teta t, 1 menos ahí está la relación. Yo aquí puedo quitar las velocidades y poner los índices, ¿verdad? ¿Quién preguntó, Joel o quién fue Cantero? Sí, fui yo. Joel, ¿verdad? Sí. Puedo poner los índices de refracción. Entonces puedo utilizar esta expresión. De hecho, en su programa, Joel, pónganlo Ajá. como una variable, ¿verdad, Joel? Y luego hagan referencia a ella, ¿verdad? Sí, aunque no podemos usar, no es más sencillo utilizar la primera, la ley de Snell directamente, la de el índice por el seno igual al otro índice por el otro seno. Pues sí,
O sea, el seno de teta y el seno de teta t están relacionados de acuerdo a esa ley que acabas de decir, la ley de Snell, ¿verdad? Ajá. Y si uno utiliza, que es lo que acabo de hacer, la ley de Snell, llegas a la relación de esta forma. ¿Sí? Sí. De hecho, para el caso de paralelo, también deberíamos de ser capaces de demostrar que 1 más el coeficiente de reflexión para el caso paralelo, ¿no? Esto es igual a el coeficiente de transmisión veces la razón entre estos, el coseno de teta t y coseno de teta i. Ahorita vamos para allá, ¿sí? De esta forma, vean que este que está aquí puede ser 0, ¿verdad? ¿Sí, verdad? O sea, si yo despejo el 1, puede ser 0. ¿En qué momento es 0? Va a ser 0 cuando... Vean, despejo esto, ¿sí? Paso esto para acá, y va a ser 0 para una condición en donde, pues primero no exista campo reflejado, ¿verdad? Si este es 0 es porque no hay campo reflejado, ¿cierto, Iván? ¿Sí? Y luego va a ser 0 cuando el ángulo incidente tendrá algo que ver. Axel, Cantero. Sí, porque teníamos escrita esa expresión, ¿no? En términos también del ángulo incidente. Sí. Entonces, yo creo que va a ser 0 bajo ciertas condiciones del ángulo incidente. Bajo cierto ángulo, pues. ¿Sí? O sea, en algún momento, ¿cómo sería el experimento, Axel? Mira, pongan atención un poquito, por favor. Ustedes tienen, les decía yo, ¿verdad? Ustedes tienen una superficie. ¿Les parece si nombramos esta superficie BK7? Que era un soda lime glass o un portaobjetos. ¿Sí? Tienen un plano y tienen un haz que incide. ¿Sí? Y tienen un haz que se refleja y tienen un haz que bueno, ahí está, ¿no? Voy a utilizar las aplicaciones que tiene para que más o menos me quede mejor. ¿Están? Ahí está. ¿Sí? Este es incidente, reflejado, transmitido. ¿Cómo era el experimento? Yo tenía un detector aquí, ¿verdad? Y yo tenía un detector acá. Y entonces esos detectores estaban graficando la amplitud respecto a teta en este caso, ¿verdad? Sí, sería teta i, ¿no? La amplitud, sí, exactamente, teta i. Muy bien. Y puedo decir que este es teta i. Entonces, puedo tener desde incidencia normal hasta ir variando, ¿cierto? Y va a haber, puedo por ejemplo tener una amplitud constante y va a haber un ángulo en el que esto caiga a 0. ¿Sí? O sea, en el que esta es la amplitud de
quizá el coeficiente de reflexión. Entonces, en el caso paralelo. ¿Sí? Va a haber un ángulo específico en el laboratorio, ¿sí? Un ángulo muy particular en el laboratorio, en el que ya no van a ver un haz que se refleja. Todo ese haz va a estar transmitido o se va a ver una condición. Les estoy diciendo que está este y pasa, ¿verdad? Está este, hace esto y pasa. Está este, hace esto y se transmite. Está este, hace esto y se transmite. Está este otro, se refleja y se transmite. Este otro se refleja y se transmite. Y va a haber este en el que haga esto y haga esto. ¿Sí? Y ya no exista nada acá. Cuando eso pase, tiene un nombre muy particular y se le llama ángulo de Brewster. Cuando eso pase, están ustedes experimentalmente encontrando, ¿sí?, el ángulo de Brewster. No, lo estoy escribiendo mal. ¿Sí? Que es teta B. En este caso es paralelo. ¿Sí? Iván, ¿serías tan amable de buscar en Google la definición del ángulo de Brewster? A ver qué nos dice. A ver si es algo parecido a lo que acabamos de decir. Viene así, lo primero que sale es en física óptica el ángulo de polarización o ángulo de Brewster corresponde al ángulo de incidencia de luz sobre una superficie que anula la componente con polarización paralela al plano de incidencia. Ahí está. Se anula una componente con polarización en paralelo, ¿sí?, respecto al plano de incidencia. En este caso es la componente de reflexión, ¿verdad? Y además el ángulo en el cual desaparece esta componente se le conoce como ángulo de polarización. ¿Por qué creen que se le conozca como ángulo de polarización? Cantero. Bueno, Joel. Pues por lo que dijo que anula la polarización paralela, ¿no? Ajá. O sea, estamos considerando que inicialmente tenemos una polarización que es paralela, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se le llama además el ángulo de polarización? La pregunta sería, ¿sabíamos inicialmente, Joel, que teníamos esa polarización? Tú vas al laboratorio, agarras un láser, un apuntador, y haces este experimento, agarras un objetivo de microscopio, lo rotas en teta o rotas tu haz incidente, ¿sí?, lo varías en teta y esta superficie la dejas fija y empiezas a monitorear con dos detectores, con dos fotodetectores, la luz transmitida y la luz reflejada. Sin saber, Joel, sin saber cuál sería tu ángulo de polarización inicial. Y si pasa eso que acabamos de describir, entonces podrías concluir que cuál era tu polarización inicial, Joel. ¿Sí me expliqué o lo explico de otra o más tranquilo? A ver, no sé si puedo repetir, es que aquí en la división estás martillando mucho y no escucho unas partes. Perdón, ahí va otra vez, Joel, ¿sí? Sí. Tú vas al laboratorio y tienes un apuntador láser. Déjame quitar mi cámara, bueno, poner mi cámara, de hecho. Espérame. Microsoft Team. Ok. Aquí estoy, ¿no?
Tú vas al laboratorio. Este es tu haz. ¿Sí me estás viendo, Joel? No, solo me sale la pantalla. No sé, no me veo. Yo tampoco lo veo. ¿No? Me sale en negro. A ver, déjenme dejar de compartir aquí. Ahí. Yo todavía no. Se ve negro. Qué raro. Yo lo empecé a ver, pero está congelada su imagen. ¿A poco? Bueno. Entonces, si no me ven, entonces no tiene caso que explique así. Vamos a explicar en la pantalla, ¿de acuerdo? Me dicen cuando esté transmitiendo. Ahí. ¿Estoy transmitiendo? Yo todavía no lo veo. Ahora sí, Ah, ya. ahora sí. Muy bien, gracias, muchachos. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Tú vas al laboratorio y tienes un objetivo de microscopio, o un láser, un apuntador. ¿Sí, Joel? Sí. Este apuntador lo montas sobre una montura rotatoria en teta. ¿Sí? Y por acá tienes tu portaobjetos. Y la dejas fijo, ya sea que al haz lo muevas, ¿sí? Para que esté incidiendo de esta forma. ¿Sí, Joel? Sí. Y tengas un detector aquí y tengas un detector por acá. Entonces, cuando tengas, por ejemplo, una incidencia, ahí está, ¿no? Entonces tú estás en un osciloscopio monitoreando la amplitud o en un detector monitoreando la amplitud respecto a teta i, como decía Axel. Y tienes dos ventanas y en una monitoreas el de la reflexión y en otra monitoreas el de la transmisión. Y lo que vamos a ver es que eventualmente los dos empiezan a marcar oscilaciones ligeras en la amplitud y de repente ves que el de reflejado cae a cero. ¿Sí? O sea, llega un momento en el que este ya no se refleja, solo se transmite y se propaga sobre el vidrio. Pero ya aquí no hay nada. Entonces la amplitud cae y este quizás sí sigue. Sí, sube poquito, ¿verdad? O se mantiene. ¿Sí? Ajá. Entonces sabemos que todo ese comportamiento se debe a esto o a este. Entonces estarías encontrando una forma indirecta sin saber, si tú compras un apuntador o un láser en donde el fabricante no te dé una información adicional a la de que es verde y a la del máximo en potencia de salida. De hecho, Iván, otra vez abusando de tus búsquedas, ¿verdad? Busca Sí, en valió. el Mercado Libre o en Amazon cuánto cuestan estos apuntadores láseres verdes de alta potencia, por ejemplo. Apuntador láser verde de alta potencia y trata de buscar en las especificaciones, Iván, a ver si te dan cómo está polarizado el haz. Y ahorita nos dices, ¿sí? Sí. Muy Ok, bien. entonces vuelvo a ti, Joel. Ok. Estarías encontrando, si pasa eso, que en algún ángulo ya no tengas esta componente y solo te quedes con esta componente y esta propagándose en el propio portaobjetos, estarías encontrando que inicialmente tu haz tendría una polarización de qué tipo, Joel. Mm, Inicialmente paralela. Paralela. Exactamente. Todas las polarizaciones por debajo de ese teta de Brewster, si tú estás trabajando con ese láser y estás trabajando con un teta i que está entre cero, entre menor o igual que cero y menor o igual a teta de Brewster, estarías asegurándole
al que te compre tu producto, ¿verdad? Que la polarización de tu haz o de tu láser es polarización en donde el campo oscila y descansa, ¿verdad? O se propaga y llega en paralelo respecto al plano en el cual estén trabajando. ¿Cierto, joven? Cierto. Cierto. Y que después, a partir de un teta de Brewster mayor al teta de Brewster, es probable, ¿verdad?, que tengan una polarización diferente. ¿Sí? Y para poder acceder a esa otra polarización diferente, tendrían que trabajar quizá con el que se propagó por acá. ¿Sí? O con el que salió por acá. ¿Verdad, Juan? Ujú, sí. Exactamente. Entonces tienen una herramienta muy simple, pero muy útil, ¿sí? Para conocer o tener una información adicional a la que muchos fabricantes no nos dan acceso, sobre todo los que nos venden apuntadores. Sí, Iván, ¿ya encontraron algo? Sí tengo varios, pero no viene la información de la polarización. Solo Sí, viene el lo- color, Ujú. viene el color o longitud de onda, y a veces no viene ni la longitud de onda, solo viene el color, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la potencia, ¿verdad? Um, Debe de venir la potencia. Eso es algo que están como obligados a poner, no todos, pero si no, si a veces no podemos ni encontrar la potencia a la cual puede trabajar ese láser, ese apuntador que compramos, ¿sí? Imagínense un estado de polarización, pues menos, ¿no? sí, sí. De hecho, en los tres que encontré, bueno, que vi, no viene la potencia, viene, en todos nada más lo que viene es el tiempo de precalentamiento y las temperaturas de trabajo y almacenamiento y el alcance. No, tú estás comprándote ya un apuntador muy sofisticado. Yo estoy hablando de 300 pesos, Juan. O Iván. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Ok. Sí. Bueno. Entonces, lo que habría que hacer, si ustedes hacen un experimento de óptica y, y en el cual, por ejemplo, fíjense, si, si estuviéramos en los laboratorios y yo los dejo hacer una práctica al respecto, una de las formas que les pediría, una práctica que quizá les pediría para que encuentren ese estado de polarización, pues sería esto, ¿verdad? De ese haz que compraron, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pues creo que, vamos a ver, ¿quién está escribiendo? ¿Tú, Iván? Ah, sí, también Granados mandó Ah, otro puntero. Granados. Yo nada más pasé de lo que vi, el que más información traía. Ahí, Granados, ¿encontraste el estado de polarización? Sí viene la potencia, dice que es... Fíjense, el que envió Granados tiene hasta un error garrafal. Dice, tiene una longitud de onda en el 405 nanómetros. Y luego nos dice que es color rojo. No sé si sea el color de la carcasa o el color de la emisión, pero 405 es azul. ¿Sí? Entonces creo que es el de la carcasa, ¿no? De hecho está raro porque arriba dice 650 nanómetros. Quién sabe cuál de las dos sea la correcta. Pero bueno, son baratos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Un apuntador láser bueno, como cuánto anda. Bueno, Así bueno de duradero, no sé, hasta de longitud de onda variable y todo eso. no, longitud de onda variable, no, esos ya son láseres más sofisticados. ¿Sí? Pero uno bueno, con el cual puedas, por ejemplo, salir, bueno, no sé, estar acampando, ¿sí? Y apuntar a las estrellas o estar en un observatorio, cosas de ese estilo, pues son de estos, o sea, son altamente coherentes. Yo creo que la coherencia la empiezan a perder después de muchos kilómetros, y yo creo que uno de
500 pesos que encuentren serían bastante buenos. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ok, llegamos a esa expresión. Nos faltaría para la siguiente clase desarrollar cómo llegamos a esta expresión. ¿Les parece si para la siguiente clase desarrollamos esta expresión y un par de cosas más pendientes? ¿Sí? Una cosita más pendiente y luego lo dejamos el siguiente tema para ya la siguiente semana. O sea, podemos vernos mañana como a las 9, de 9 a 10 y desarrollar eso que falta. De hecho, podemos terminar antes de las 10. O sea, aquí, en Teams. Sí, en Teams. Ok. ¿Sí? Sí, sí, está bien. O sea, Sí, está bien. desarrollamos esta expresión. Otra que también les va a ser útil cuando estén programando. Y ¿qué otra cosa? Y bueno, hasta cuando desarrollemos esas dos expresiones, ahí le dejamos y el lunes empezamos con un tema que les decía que va a ser igual, pero ahora desde el punto de vista de índices de refracción. ¿Sí? A las 9, ¿verdad? Sí, a las 9. Ok. Órale. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Sí, ahorita me quedó la duda con lo de la polarización. ¿Cuán- ¿Debería de haber un valor que esperaríamos de algún láser que compremos, así como de 500 pesos? ¿O cómo se mide la polarización? No. Si te das cuenta, la forma indirecta en la que estás midiendo la polarización, encontrando el ángulo de Brewster, ¿sí? Para una configuración en paralelo. ¿Sí me Sí, sigue, Cantero? sí, sí, sí. ¿Sí? Sería el arreglo experimental. Si en todo ángulo de 0 a 90, bueno, no al 90, ¿no? Pero ligeramente antes de 90, tú siempre estuviste viendo o detectando reflejado, no tienes una polarización en paralelo, ¿verdad? Sí. Tendrías una polarización perpendicular. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no depende del láser. O sea, el láser debe tener un arreglo de elementos ópticos conocidos como un polarizador o el sistema de la cavidad y la propia cavidad podrían darte ese estado de polarización inicial a la salida de la luz del dispositivo láser. ¿Sí? Pero cuando eso no pasa, una de las formas para caracterizarlos es lo que acabamos de explicar. El problema es, si te das cuenta, que depende de los coeficientes, ¿verdad, Juan? Cantero. Sí, sí, correcto. Los coeficientes, Cantero, dependen de qué? Del material, ¿no? Sí, De los materiales donde estés haciendo el trabajo, ¿no? ujú. Entonces, ese ángulo de Brewster debería estar en función de los materiales, Cantero. Ok, ok, ok. ¿Sí, verdad? Sí, sí, ya lo entendí. Sí. De hecho, yo espero desarrollarlo mañana, esa expresión para el teta de Brewster. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Es que ahorita que estaba buscando también el de láser, me salió un polarímetro, que es, bueno, aquí dice que es para medir la polarización. Bueno, acuérdate que un polarímetro es esto a lo que yo llamo un elemento óptico, ¿sí? En el cual es una película como con franjitas bien orientadas, ¿sí? Con una separación muy fina respecto a lambda, ¿sí? Respecto a longitud de onda, en la cual tú lo pones
inicialmente de forma perpendicular al haz. Entonces aseguras que solo cierta componente, debido a esa orientación de esas laminitas que conforman el polarizador, o el polarímetro, ¿verdad? No sé. O ese elemento óptico, de que cierta polarización pase. Si pusieras otro polarizador, al cual ya no podemos llamarle polarizador porque está dentro de un arreglo que tiene un polarizador, dos polarizadores, al segundo le vamos a llamar analizador. ¿Sí? Entonces ese sistema de un polarizador o dos polarizadores, que debemos de nombrarle un polarizador y un analizador, nos van a servir para ver el estado de polarización de tu haz o para polarizar el haz. ¿De acuerdo? Sí, de hecho ya estuve viendo unas imágenes. Son elementos ópticos adicionales. Esto Sí. es un experimento muy simple en el que no sabes el estado de polarización inicial, tampoco con los analizadores y polarizadores que te estoy diciendo, pero los analizadores y polarizadores pues tienen un costo adicional a tu láser, ¿no? Quizá cuesten más que tu láser, de 129 pesos, como el que mandó Granados, ¿no? Sí, Yo prefiero ir al laboratorio de química o al laboratorio aquí abajo y agarrar un BK7 y hacer este experimento y ver si era paralelo o perpendicular. sí, muy bien. Ya me quedó más claro. Muy bien. Y ojo, el ángulo de Brewster, ¿verdad? El teta, sí, el ángulo de Brewster debe estar en función de las propiedades del medio sobre el cual estás trabajando. ¿Sí? Mañana, ¿verdad? Debemos de poder llegar a una expresión donde nos quede más claro esto. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo otra, pero aparte, Sí, por favor, sí. sobre la segunda entrega, si sería después de vacaciones, igual para aprovechar el tiempo en las vacaciones para los videos. ¿Cuándo tienen el segundo ciclo de evaluaciones? ¿O ya está corriendo? La neta no sé. No les han dicho, ¿verdad? No. No. Muy bien, yo creo que, digo, si no ocurre lo contrario, que empiecen a hacer todos exámenes, puede que sí, Cantero. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Ok. Pero hay que ir dedicándole, ¿no? Hay que ir dedicándole un poco a su documento. Podemos tener una sesión de evaluación previa antes de salir, si quieren, de vacaciones, en el cual veamos el avance y si hay 2, 3 detalles que hay que resaltar y mejorar, ¿sí? A partir de una retroalimentación de mi parte. ¿Les parece? Sí, me parece De bien. acuerdo. Órale. Sí, a mí me late eso. Sí, perfecto. Pues lo vamos trabajando la siguiente semana a ver qué onda. Ok. ¿Sí? Vamos poniéndonos de acuerdo respecto al día en el cual hagamos esto. Muy bien. ¿Otra duda? Bueno. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos mañana entonces para desarrollar estas dos expresiones y que queden un poco las cosas más claras. ¿Sí? A las 9, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Yo les Sí, mandaré un mensajito por aquí por Teams. Ok, gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Bueno. gracias. Dejo de grabar y detengo la clase.